Buenas tardes, citas noche ya. Nada, vamos a empezar nuestra clase de hoy, considerando que un poquito más temprano, considerando que nos está anunciando tiempos severos y aprovechando que todavía hay energía eléctrica por acá por la zona, porque si se va la luz perdemos clases también, así que al menos yo no voy a poder alzar nada, ¿verdad? Y por eso estoy empezando temprano hoy mi clase, para que ustedes también puedan aprovechar, excepto que ustedes tengan el mismo problema después que yo. Pero bueno, la lección número 9 de Derecho Civil Personas de hoy nos toca un poco la bolilla 9, que es la interdicción de este día 2 de mayo del año 2024. Es la integración, la inhabilitación, la interdicción. Son tres cosas que vamos a ver en uno solo, ¿sí? Y tiene los títulos, dice situación en que quedan los interdictos, requisitos, el procedimiento para declarar, interdicción, la denuncia, todo eso son lo que ya están en las preguntas de la actividad que había enviado. Y empezamos con la inhabilitación. ¿Qué significa el concepto de inhabilitación? Dice, inhabilitación, el concepto, quienes pueden ser sujetos de la inhabilitación, situación jurídica de los inhabilitados en cuanto a sus bienes y sus actos extramatrimoniales. De la interdicción y la inhabilitación. ¿Qué significa esto? Dice, son los medios que ha encontrado el derecho para proteger a ciertas personas que, por causa de enfermedades mentales, de algunas diferencias físicas o a consecuencia de vicios como el alcoholismo y la drogadicción, no puede llevar una vida jurídica normal. Estas personas, por ejemplo, están inhabilitadas ya en forma automática. Sabemos que no pueden actuar por sí. Las personas que tienen esos problemas, como dice acá, el alcoholismo, la drogadicción y el enfermo mental, no pueden actuar por sí solos. Por lo tanto, eh, están inhabilitados a tomar toda decisión cuya, aunque sea favorable para él, no puede. Eso es la inhabilitación, ¿sí? Y luego tenemos la interdicción, que dice es la institución jurídica mediante la cual, a través de una sentencia judicial, se priva a un sujeto del gobierno de su persona y de la administración de sus bienes en razón de la enfermedad suficientemente grave como para impedir por completo el desarrollo de su vida jurídica normal. Ahí nos dice claramente cuál es la inhabilitación y cuál es la interdicción. Dice, por la cual a través de una sentencia judicial se priva al sujeto del gobierno de su persona y de su administración. Eso es en caso que tenga bienes, inclusive de su persona, porque él no puede tomar ninguna decisión porque tiene esos problemas, problemas mentales, problemas de vicios, del alcoholismo, la drogadicción, le inhabilita en forma automática. ¿Cómo quedan, por ejemplo, la situación o las situaciones de los que quedan con el problema de el interdicto? Dice el artículo 73 del Código Civil dispone, serán declarados incapaces y quedarán sujetos a curatela los mayores de edad y los menores emancipados que por causa de enfermedad mental no tengan actitud para cuidar de sus personas y administrar sus bienes, así como los sordomudos
que no sepan darse a entender por escrito o por medios que se hallan en la misma circunstancia. Recordemos que hoy por hoy ya son muy pocos los que tienen ese problema de la incapacidad de la sordera y el sordo mudo, ¿sí? Porque ya hay escuela para ellos y anteriormente no existían. Entonces, esas personas ya eran interdictos, o sea que ya estaban incapacitados de manejar sus bienes, inclusive sus vidas, ¿sí? Por eso dice que en el artículo 73 del Código Civil dispone, serán declarados incapaces, dice, y quedarán sujetos a curatela los mayores de edad y los menores emancipados que por causa de enfermedad mental no tengan aptitud para cuidar de sus personas y administrar sus bienes, para cuidar de sus personas y administrar sus bienes, así como los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito o por medios que se hallen en la misma circunstancia. ¿Por qué dice a los sordomudos, dice a los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito, los que nunca fueron a la escuela? Porque si se hubiesen ido o esa persona eh, se hubiese ido a la escuela, escribiendo se da a entender lo que él quiere o lo que él quiere decir. ¿Okay? Por eso dice acá que por escrito y por medio de la misma circunstancia. Se hace necesaria, dice, la concurrencia de ciertas condiciones de forma que se refieren al procedimiento, el proceso judicial que culminará o no con la declaración de la interdicción, y de fondo que tiene que ver con la esencia de la declaración de las interdicciones, dice. Uno de ellos es, que vamos a ir viendo de a poco, y de fondo dice, que tiene que ver con la esencia de la declaración de la interdicción. Uno, la edad mental, perdón, la enfermedad mental, gravedad, habitualidad y procedencia. Enfermedad mental, la gravedad de su enfermedad, si es habitual o es esporádico, o eso ya nació con eso o fue producto de algo o consecuencia de algo. Todo esto, todo esto tiene un procedimiento para la declaración de la interdicción. Dice, ¿quiénes pueden pedir la declaración de interdicción? ¿Quiénes pueden pedir la declaración de interdicción? Dice, uno, los cónyuges. ¿Qué significa eso? El marido o la esposa de esa persona que tiene ese problema. Dice, no separados, cónyuge, no separado de hecho ni divorciado, inocente declarado en juicio de divorcio. Si se llegó a hacer ya la separación, se hizo todo, no tiene ni nada que reclamar. Por eso dice claramente acá, ¿quiénes pueden pedir la declaración de la interdicción? Los cónyuges, no separados ni de hecho ni divorciados, inocentes declarados en juicio de divorcio. Los parientes de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El defensor de incapaces demanda de acreedores, parientes lejanos, amigos y la persona que en intervalos de lucidez. El defensor de incapaces demanda de acreedores, parientes lejanos, amigos y la persona en intervalo de lucidez. Los parientes del cuarto grado de consanguinidad. Es la parentela que viene de primero, segundo, tercero y cuarto grado, de
de sangre, por eso dice consanguinidad de sangre, ¿sí? Eh, a ver, un poco, hermano, tío, tía y otro pariente que es cercano, que llegue a alcanzar la cuarta generación de pariente. Estamos hablando de parentela. Y luego dice, y segundo grado de afinidad, y segundo grado de afinidad. El defensor de incapaces. ¿Qué significa eso? Porque también ellos tienen un defensor o un curador. Esa persona hace por él esos trámites. El procedimiento para la declaración de interdicción. Cuando hablamos del procedimiento para la declaración de la interdicción, también estamos hablando en gran parte de la denuncia. ¿Y qué dice con respecto a la denuncia? Dice, el denunciante debe fundar la incapacidad alegando con el informe de un médico especialista y, en su defecto, con otros elementos de convicción. No puede presentarse con una simple denuncia, sino que debe ir acompañada ya en el primer escrito de una semiplena prueba de la existencia de la incapacidad. Si es, si es imposible recurrir al concurso de profesionales, el juez requerirá la participación de los médicos forenses. No es que yo me voy a ir a decirle, bueno, mis padres ya tienen problemas de demencia, ya no pueden hacer más nada. No, por eso dice claramente, con informe de un médico especialista, mis padres o mi madre o mi padre ya tiene este problema mental, o mi padre ya es alcohólico, o mi madre es alcohólica. Yo no puedo ir a dar nomás una denuncia así porque sí, sin haber llevado pruebas para que yo pueda demostrar realmente de que ellos tienen esa enfermedad o tienen esa condición para que yo pueda actuar en consecuencia. Y es más, y dice, en el primer escrito ya debe ir todo eso. Si es imposible recurrir al concurso de profesionales, si es imposible recurrir al concurso de profesionales, entonces el juez requerirá la participación de los médicos forenses. El juez o el juzgado ordena y designa quiénes son los profesionales que van a ir a ver si realmente eso de lo que se está presentando es verdad. Siempre y cuando no se presenten las pruebas, como dice acá, las pruebas que demuestren que esa persona tiene ese problema. Y de hecho que al hacer esa denuncia, toda persona debe comparecer o el denunciado, dice el denunciado, la comparecencia del denunciado ante el juez. No porque yo denuncié, yo hice la denuncia, ya está todo. No, el juez debe llamarle al denunciado, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá o a alguien a quien yo le estoy acusando. Porque el juez tampoco debe confiar por completo en lo que le llega, todo lo que le llega. Y dice, el juez de proveer debe comparecer al denunciado y examinarlo personalmente asistido por un facultativo especialista. No es que el juez va a decir, ah, no, sí, es este. No, para eso están los médicos, para eso están los especialistas, porque yo no puedo ir, yo abogado no puedo ir a hacer la función de un médico, de un doctor en medicina, sin saber lo que es la medicina. Ni tampoco un médico, un cirujano no puede ir a decir, bueno, yo soy abogado y según el artículo esto es así. No puede. Dice, el juez
debe comparecer al denunciado y examinarlo personalmente asistido por un facultativo especialista. Dice, luego de la audiencia pueden producirse dos situaciones: el rechazo de la denuncia, como la admisión en el caso, en atención a los resultados de la investigación, según lo que él pudo haber visto y comprobado si eso, todo lo que se presentó en la denuncia es verdad. Según el artículo 76 del Código Civil, todo esto no es que se hizo por hacer ni se escribió por escribir. Recordemos que nosotros, los abogados, nos manejamos por artículos, por códigos de cada uno de ellos. El Código Civil, el penal, de todo. Todo está codificado, todo tiene su artículo. Al comparecer el denunciado ante el juez y una vez hecho toda la denuncia, presentado todos los papeles, todo esto, como cualquier otro escrito de una demanda, tienen sus partes y son las partes en el juicio. Dice, son partes en el juicio en atención al interés que tienen del mismo y sus consecuencias patrimoniales y sociales. ¿Quiénes forman parte de esto? Por eso dice partes en el juicio. Primero, ¿quién denuncia? Luego, el denunciado, el defensor, si tiene abogado, o de lo contrario, el juzgado designa un defensor de reos y pobres para esa persona, si no tiene para cubrir los gastos del defensor. El curador provisorio, si es nombrado por el juez. Entonces, las partes de un juicio son el que denuncia, el denunciado, el defensor y el curador. El curador provisorio. El curador es aquella persona que está por el momento, hasta tanto el juez diga, bueno, provisoriamente esta persona va a quedar a cargo de todo, incluyendo la persona. Y él hace lo que debe hacer el padre o los abogados o el abogado de esta persona. Dice, el curador provisorio, si es nombrado por el juez. Provisorio hasta que continúe mientras dure el proceso de juicio. Luego el juzgado o el juez designa ya en forma permanente al curador para que cuide de esa persona incapaz. Porque recuerden que estamos hablando de personas incapaces. Una vez que se haya comparecido, una vez que se haya visto y que ya hayamos aprendido las partes de un juicio, existe la admisión de la denuncia. Como les dije, no es que se va y se presenta la denuncia y el juez lo toma y empieza a los trámites. No, todo tiene su proceso. Dice, al admitir la denuncia, el juez deberá adoptar una serie de medidas tendientes a la prosecución del proceso. Pro, prosecución del proceso. Una vez que él admitió, dio su ok y dice bueno, correcto, se admiten todas las pruebas que se presentó y corre el tiempo. Y dice, al admitir la denuncia, el juez deberá adoptar una serie de medidas tendientes a la prosecución del proceso, que son nombramiento de un curador provisional, designación de un curador de bienes, exámenes del denunciado por especialista. Como les dije, no es fácil.
la tarea también de un magistrado. Nosotros, como abogados, tal vez, o como denunciante, podemos mentir. Claro que podemos. Pero el juez tiene esas prerrogativas y ese poder de hacer una investigación para dar lugar al pedido. Por eso dice, el juez deberá adoptar una serie de medidas tendientes a la prosecución del proceso, una vez admitido. Nombrar a un curador provisional, designar un curador de bienes y el examen o los exámenes del denunciado por especialistas. No es que se hace por hacer. Todo tiene su proceso, todo se encamina de acuerdo a la ley. Dijimos que la admisión de la denuncia, luego vienen las apreciaciones de las pruebas. ¿Qué significa apreciación de las pruebas? Dice, la prueba fundamental en el juicio será, pues, la pericial consistente en el informe de los médicos sobre la salud mental del presunto insano. La misma debe ser objeto de apreciación por parte del juez, existiendo los siguientes criterios. La prueba fundamental en el juicio será, pues, la pericial y consiste en el informe de los médicos sobre la salud mental del presunto insano. Como les dije, no es que se hace la denuncia y en forma automática ya empieza el proceso. No. Y dice, existiendo los siguientes criterios. Uno, o A, el juez debe remitirse al dictamen médico. Como les dije, el médico también está bajo juramento en todo esto. Todo es bajo juramento de hacer bien su trabajo y por sobre todo eh, ayudarle a la justicia. Porque recuerden o recordemos que los abogados somos ayudantes de la justicia. El juez debe considerar dos elementos, el psiquiátrico y el jurídico. El psiquiátrico y el jurídico. Si está realmente con problemas de salud mental, esa persona no puede tomar ninguna decisión, así como ya vimos un poquito ya vimos más adelante, o antes de llegar a esta parte. Y una vez que se compruebe de que sí realmente esa persona tiene problemas de insanía, entonces ahí ya entra la parte jurídica. Por eso dice, muy claro, el juez debe considerar dos elementos, el psiquiátrico y el jurídico. ¿Está realmente enfermo o no? Si está, entonces también se adopta la medida jurídica y si no, la misma cosa. En ambos casos, eh, el juez debe considerar esto. Una vez que se haya hecho todo esto, la apreciación de las pruebas, la admisión de las denuncias, cuáles son las partes de un juicio, esto viene seguido de una sentencia. Porque recuerden que el juez no, dice, no es solamente dice, ah, bueno, sí, ok, que empiece el juicio y continúe. No. Un juez no puede actuar de esa forma. ¿Por qué? Porque dice, el juez al dictar sentencia deberá pronunciarse en primer lugar sobre la existencia o no de la enfermedad mental
En este último caso, deberá rechazar la denuncia sin más trámite, si se comprobare la enfermedad mental, si se comprobare la enfermedad mental. ¿Sí? Como les dije, un pariente al ver que tiene muchos bienes, perdón, un pariente al ver que esa persona tiene muchos bienes, y en lo posible, o es que realmente esa persona quiere actuar de mala fe, lo primero que hace es que esa persona o ese pariente ya está con problemas demencial. ¿Qué hace? Una denuncia. Todo eso debe ser comprobado, como dice, según el artículo 76. ¿Sí? Debe ser investigado por completo, según el artículo 76 del Código Civil. ¿Sí? Y dice, si se comprobare la enfermedad mental, deberá hacer lugar a la demanda y declarar la interdicción del denunciado. ¿Qué significa eso? Hacer lugar a la demanda y declarar la interdicción. Y vamos a volver un poco otra vez a lo que es la interdicción. Y dice, en la institución jurídica mediante la cual, a través de una sentencia judicial, se priva al sujeto del gobierno de su persona y de la administración de sus bienes. No puede tomar ninguna decisión sobre él ni sobre sus bienes, una vez que se compruebe que sí realmente tiene problemas mentales. Hacer lugar a la demanda y declarar la interdicción del denunciado, donde él no pueda tocar nada, donde él no pueda tomar ninguna decisión. Designar un curador definitivo que procurará la recuperación de la salud del interdicto y se encargará de la administración de sus bienes. El juez designa el curador, dice, definitivo hasta tanto dure la, dice, según un curador definido, se promueve la recuperación de la salud, se encargará de la administración de sus bienes. Mientras dure su proceso de salud, él debe tener un curador definitivo. Ahora, el juzgado o el juez, viendo que esa persona se haya que haya vuelto ya después de todo su proceso, de tomar sus medicinas, de hacerse todo completo medicinalmente, es capaz, entonces sí, el juez vuelve a darle, según una sentencia a través de vuelta, todo lo que le correspondía, a que él haga uso de sus bienes o administre sus bienes. Por último, dice, la sentencia deberá ser inscripta. ¿Qué significa eso? No es que el juez dice, bueno, vamos a escribir y que vamos a decir que él ya está sano. Todo esto va a un registro. Todo va a un registro. Y dice, por último, la sentencia deberá ser inscripta. Y que vamos a ver un poco más adelante dónde se hace esa inscripción. ¿Cuáles son las funciones de un curador definitivo? Recordemos que mientras dure ese proceso de sanación de, de, de ese ciudadano o de esa ciudadana, el curador está para eso y es definitivo. Con la sentencia se deberá nombrar un curador definitivo cuyas funciones no serán ya de representación, sino de asistencia. Lo que él tome, las decisiones que él tome, es lo que vale. Ya no la persona enferma o la persona que está
eh, con problemas de salud, sino es el curador quien toma las decisiones. ¿Por qué? Porque un juzgado ya le dio ese poder para que él pueda este, hacer todo eso. Desestimada la denuncia sobre la enfermedad mental, no se emitirá otra contra la misma persona, aunque sea distinto el denunciante, si no se alegaran en hechos sobrevivientes de la declaración jurídica. El juzgado ya vio que se curó, el juzgado vio que ya está en forma definitivamente sano o sana esa persona, entonces el juzgado le da todo de vuelta a sus para que pueda manejar sus bienes y manejar lo que le corresponde en sí, su vida, sus bienes y todo lo que es suyo, ¿sí? Y dice, no puede, no puede. Juan Pérez o Juan Pueblo presentó la denuncia contra esa persona y, y hizo a que se presentara esa demanda. Entonces, una vez que el juzgado haya hecho todo lo que corresponde en derecho de darse cuenta de que realmente eh, esa persona se curó, entonces otra persona no puede ya hacer una demanda del mismo contra esa persona que fue ya demandada. Por eso dice, cosa juzgada. Desestimada la denuncia sobre enfermedad mental, no se admitirán otra en contra de la misma persona, dice, aunque sea distinto el denunciante, si no se alegaran en hechos sobrevivientes de la declaración judicial. Cosa juzgada. Y ahora viene ¿cuándo cesa la interdicción en contra de esa persona? Dice, cesación de la interdicción. Vamos a volver un poco otra vez para leer lo que es la interdicción. Dice, es la institución jurídica mediante el cual el gobierno de sus bienes y sus administraciones en razón a su enfermedad suficientemente grave como para impedir por completo el desarrollo de su vida jurídica normal. Y acá nos dice cuándo cesa todo eso que habíamos leído. Que él tiene problemas que no puede tocar nada, que aunque aún siendo suyo, él no tiene esa capacidad por sobre sí mismo y menos por sus cosas. Y dice, cuando en cesación de la interdicción, cuando el enfermo mental recupere su salud, debe decretarse la cesación de la interdicción y el curador debe rendirle cuenta de sus actos y devolverle sus bienes para que aquel los administre. Todo mediante nueva resolución judicial. Todo debe ser documentado. Lo que el curador iba gastando, iba haciendo, gastando por esa persona, o todos los gastos que él hizo en ese tiempo, debe tener uno sobre otro los papeles de los gastos y rendirle cuenta. Porque recordemos que el curador es eh, el administrador o el contador de esa persona mientras dure su proceso de sanidad. Y nosotros a nuestros contadores les pedimos cuenta. Y esa es la misma forma en que el curador dice, por eso dice acá, el curador debe rendirle cuentas de sus actos y devolverle sus bienes para que aquel lo administre. Hasta aquí yo hice esta administración y a partir de acá ya es de vuelta suyo. Ya puede administrar usted. Espero que esa persona esté conforme con todo eso y queda a trabajar con él, ¿verdad? Pero, y para que eso suceda, para que haya una cesación de la interdicción, el juzgado de nuevo
emite una resolución por el cual se levanta el, el nombramiento de ese curador sobre esa persona. Y acá tenemos un título que dice validez de los actos realizados por los enfermos mentales y sordomudos que no saben darse a entender. Y acá existen un par de distintos, dice acá, distintos supuestos. ¿Cómo? Debe tratarse de enfermos mentales declarados interdictos e incapaces. Sentencia judicial, la misma dice, exigencia rige para los sordomudos según el artículo 40 del Código Civil. Los representantes de estos incapaces son los curadores, que se les nombra. Es necesario destacar que la sola enfermedad mental o sordomudo no es una causa de incapacidad, sino la de ser declarado tales en una sentencia judicial. Yo no puedo decir está enfermo, está loco, tiene problemas de demencia. Yo tengo que demostrar eso, así como ya vimos un poquito más adelante, así como vimos que todo eso debe ser demostrado. Es necesario destacar que la sola enfermedad mental o sordomudo no es causa de incapacidad. Se tiene que demostrar que sí, realmente es incapaz de hacer las cosas por sí solo. Todo esto se tiene que ir viendo de acuerdo a la persona, la salud de la persona. Recordemos que estamos hablando de personas con problemas demenciales, estamos hablando de sordomudos, estamos hablando de muchas formas de incapacidad que existen. Si la incapacidad, dice, internación del interdicto. Si la incapacidad que afecta a la persona asume la gravedad que compromete su propia seguridad o la de tercero, el juez, también en resolución fundada, podrá disponer que esto sea recluido o albergado en establecimientos destinados para el efecto. Se procederá igual, si ello es indispensable para el restablecimiento del incapaz. La incapacidad que afecta a la persona asume tal gravedad que compromete su propia seguridad o de la de terceros. Estamos hablando de personas con problemas demenciales. Puede cometer algún delito. Él mismo se puede hacer daño. Y dice, el juez también en resolución fundada. Qué significa resolución fundada? Que él debe fundamentar claramente del por qué él está pidiendo la internación de esa persona. No porque eh, el abogado jefe le dijo, yo quiero que le interne a esa persona, el juez ya procede. No. También en resolución fundada podrá disponer que esto sea recluido en albergue o en un establecimiento destinado al efecto. Si necesita ir a un albergue nomás, o si necesita ir a estar internado en un hospital. Todo esto el juez debe declarar, debe fundamentar, perdón. Esta está destinada a la protección de aquellas personas que no reúnen los recaudos para ser declaradas interdictas, pero que se encuentran en estado intermedio por alguna razón, ya sea física o psicofísica, ya sea física o psicofísica.
Eso es la inhabilitación, el concepto de inhabilitación. Porque ya vimos que la internación, el del interdicto, porque todo esto también, recordemos que cuando hablamos de problemas de salud mental, ya estamos hablando de inhabilitación en forma automática. Pero para eso el juzgado debe confirmar, no porque el abogado nada más lo dijo. ¿Quiénes pueden ser sujetos de la inhabilitación según el artículo 89 del Código Civil? Y dice, de conformidad a lo expuesto por el artículo 89 del Código Civil, queda claro que los sujetos a la inhabilitación son los débiles mentales, los ciegos, los que tienen debilidad senil, los que abusan de bebidas alcohólicas o estupefacientes, los que padezcan de otros impedimentos físicos. Situaciones jurídicas de los inhabilitados. En cuanto a la administración y la disposición de sus bienes, no podrán, dice, sin la autorización del curador, nombrado de igual modo que por los interdictos, disponer de sus bienes ni grabarlos, estar en juicio, celebrar las transiciones, recibir pagos, recibir o dar dinero en préstamo, ni realizar actos algunos que no sea de simple administración. Esos actos se juzgarán ejecutando sin discernimiento según el artículo 278 del Código Civil. En cuanto a los actos extramatrimoniales, no tienen disminuida su capacidad en cuanto a los actos extrapatrimoniales. En cuanto a los actos extrapatrimoniales, perdón, yo le dije extramatrimoniales, no tiene disminuida su capacidad. Según dice el procedimiento para la inhabilitación, es el mismo procedimiento exigido para el caso de la interdicción. Vamos a volver otra vez para refrescar la memoria de lo que es la interdicción. Y dice, es la institución jurídica mediante la cual, a través de una sentencia judicial, se priva al sujeto del gobierno de su persona y de su administración y la administración de sus bienes. Es lo que nos dice acá el procedimiento para la inhabilitación. Es el mismo procedimiento exigido para el caso de interdicción. Estamos hablando de la inhabilitación. Y como les dije que vamos a ver un poco más adelante de todo lo que el juez hace, que esto va todo inscrito. Y dice, inscripción en el registro. Según el artículo 86 del Código Civil, dice que inscrita en el registro la sentencia que declare interdicta o inhabilitada a una persona. Serán de ningún valor los actos de administración y disposición que realice. Esto en virtud al carácter de publicidad del registro y validez contra terceros. Nada se hace por hacer. Todo queda registrado. Por eso, toda actividad que realice el juez, por más que sea el juez, debe estar registrado. Primero porque el juez también debe tener un respaldo. Y el respaldo del juez, además de ser la máxima autoridad, él debe tener un respaldo, algo que le cubra la espalda en caso de que esto le quieran tomar mal lo que él la decisión que haya tomado. Bien, espero que, y lastimosamente estas unidades que son de suma utilidad e importancia son cortas, pero debemos aprovecharlos al máximo, por sobre todo la interdicción.
y espero que sea de utilidad para todos esta lección número 9 de hoy, del día 2 de mayo, ya, y que sepan usar, que sepan trabajar sobre él y con él. Que yo me despido hasta la próxima clase. Buenas tardes.